Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV en un día más de su cita médica diaria. Este día vamos a estar platicando de los trastornos alimenticios, un tema muy importante que todos los padres de familia debemos conocer porque tenemos que estar alerta, porque en cualquier momento podemos no darnos cuenta que algo de esto esté pasando en nuestras propias casas. Veamos la siguiente cápsula y de regreso les presento a nuestros invitados. Los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas y progresivas que, a pesar que se manifiestan a través de la conducta alimentaria, en realidad son una rama muy compleja de síntomas en donde prevalece la alteración o distorsión de la autoimagen corporal y la adquisición de una serie de valores a través de los estereotipos. Los trastornos de la alimentación implican más que simplemente comenzar una dieta para bajar de peso o tratar de hacer ejercicio físico todos los días. El problema son los extremos en las conductas alimenticias y en la forma de pensar respecto a la comida. Por ejemplo, la dieta no termina jamás y gradualmente es cada vez más restrictiva. Los más comunes son la anorexia y bulimia, pero cada vez se identifican con más frecuencia otros trastornos como el restrictivo o selectivo, el trastorno por atracones, los relacionados a la imagen corporal y las fobias a los alimentos. Conocer las consecuencias de estos trastornos es importante. Es por eso que este día en Salud TV, con nuestros especialistas, estaremos hablando sobre este interesante tema. Acompáñenos. Bueno, y para hablar de este interesante tema, estoy muy bien acompañada de nuestros licenciados amigos. La primera a la que vamos a dar la bienvenida, la licenciada Catherine González Sencente, nuestra psicóloga amiga muy querida. Bienvenida, Catherine, ¿cómo estamos? ¿Cómo están? Para mí siempre es un gusto poder compartir con ustedes temas de interés y les pido a los que están en casita que se queden pendientes porque, como la doctora decía, son diagnósticos que pueden estar presentes en casa y no nos hemos dado cuenta. Así es que quédese pendiente del programa porque va a ser muy bueno. Y gracias por aceptar la invitación, como siempre, Catherine. También le damos la bienvenida. En esta ocasión no viene como reportero, hoy viene como nuestro licenciado especialista en nutrición, licenciado Iván Quijada. ¿Qué tal, Iván? Muy bien, doctora. Realmente feliz y encantado hablar de ese tema de trastornos de la conducta alimentaria. Tiene muchísima importancia y justamente el equipo que hemos diseñado ese día me parece perfecto porque tiene que ver mucho con la parte psicológica, mucho con la parte de alimentación y realmente es un tema de mucho interés y lo invitamos aquí, a que obviamente le pongamos mucha atención a todo esto. Y es importante que pongamos atención porque son diagnósticos que pueden ser serios, que realmente pueden ocasionar problemas graves de salud y que van a necesitar una intervención multidisciplinaria, como dice el licenciado, junto con nutrición, junto con psicología y en la mayoría de ocasiones con tratamiento de medicamentos manejado por el especialista en psiquiatría. Pero hablemos un poco, Catherine, en general. ¿Cuáles son los trastornos alimentarios más frecuentes? Claro, recordemos que estamos en una época donde el cuidar el físico es prioridad y el qué dirá y el cómo nos vemos y el cómo nos ven los demás es una tendencia, el estar cuidándonos y el querernos ver y sentir bien para los demás. Y es muy común que en esta época se puedan manifestar estos tipos de trastornos a nivel de conducta alimentaria y los más frecuentes son de los que hemos hablado en programas anteriores como la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa, pero también yo les traje otro cuadro con otros diagnósticos que también se pueden manifestar, como por ejemplo el trastorno dismórfico corporal, que si tal vez no tiene un criterio diagnóstico en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, pero sí va a causar una afectación en nuestro sistema. ¿Y esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿han podido ustedes ver las imágenes que circulan en redes sociales de esa niña que aparentemente delgada, pero que cuando ella se ve al espejo se ve con un peso muy superior al que realmente tiene? Pues
Incluso hubo una película de esa forma, ¿no? Claro. Pero solo que el que la veía era el novio, el que la veía diferente. Claro, y ahí estamos hablando de un trastorno dismórfico corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy distorsionando la imagen que tengo sobre mí misma. También está el otro diagnóstico, que es el trastorno por el atracón, que es esa comida y el deseo de querer comer compulsivamente y no poder parar de comer y querer comer. Y regularmente este diagnóstico del atracón va a ser comida con alto contenido calórico, el que yo voy a querer consumir, y luego van a venir los sentimientos de culpa, vergüenza, depresión, desesperación, asco hacia mí misma como persona por consumir tan compulsivamente este tipo de alimentos. Y que hablando del diagnóstico por atracón, también puede ser una característica muy principal en este diagnóstico que puede generar hambre emocional. ¿Qué quiere decir el hambre emocional? Es un hambre compensatoria. Por ejemplo, estoy deprimida, como. Estoy feliz porque me fue bien, me lo merezco y como. Y regularmente voy a comer esos alimentos de alto contenido calórico que tan mal le hacen a mi organismo. Entonces estamos hablando de anorexia, bulimia, trastorno dismórfico corporal y el trastorno por atracón. Claro. De eso vamos a estar hablando largo y tendido. Más adelante vamos a ver el cuadrito porque los vamos a ir desarrollando poco a poco. Iván, hablemos de cómo la alimentación, que de pronto es tan necesaria, se vuelve un problema para ciertas personas y se convierte en algo serio para la salud. No, y muy bien dicho, doctora, realmente igual, licenciada, me encantaba, porque no solo se queda en anorexia, bulimia, vigorexia, que son los más comunes, sino que como usted bien mencionaba, quizás antes de responder concretamente, doctora, hay un par más que me llama la atención revisando un poco. Hay uno que se llama pregarexia y tiene mucho que ver con su rama. Porque pregarexia, que es normalmente la mujer que está embarazada y tiene un pavor indiscriminado a subir de peso. Está una que se llama ebrigorexia, que es aquellas personas, normalmente en mujeres se da sobre todo, que es que evitan comer para poder consumir las calorías de alcohol y no evitar el alcohol y así tampoco no subir de peso. Entonces hay diferentes ramas. Está una que se llama otorexia, que es justamente que es el miedo a engordar, por dar un ejemplo, o una obsesión compulsiva por comer sano. Entonces hay una gran gama, por ahí estoy tratando de recordar un poco, se me olvidó el nombre de esta. Hay una que también la gente es muy quisquillosa para comer, que dice, esto sí, esto no, esto me gusta, esto puede engordar. Y hay otra serie de trastornos que entonces incluyen que la gente entonces comienza a contar calorías, cuántas calorías tiene esto, cuántas calorías tiene el otro. Al final, doctora, todos estos trastornos de conducta alimentaria tienen en conclusión un miedo o un pavor a subir de peso. No quiere decir obesidad, a subir de peso, porque obesidad es otro. Común. Exactamente, toda esta serie de trastornos, de repente viene otro especialista y dice, sí, mire, yo tengo 2 más, yo tengo otros 3 más, perfecto, pero en conclusión, todos tienen ese eje determinante, que es no quiero subir de peso, ya sea omitiendo comida, ya sea vomitando, ya sea con ejercicio excesivo, ya sea contando las calorías, ya sea incluso la misma anorexia. Hay etapas que la gente dice, bueno, tengo anorexia de 6 de la mañana a 3 de la tarde y puedo comer. Entonces hay ciertos parámetros que uno puede ir teniendo, pero en conclusión todos tienen un patrón, que es no subir de peso. Como yo tengo el patrón de no subir de peso, comienzo a tomar decisiones extremas, decisiones equivocadas, donde me someto a procesos de dieta justamente para evitar de subir de peso, que traen como consecuencia, mi querida doctora y licenciada, que al final se va a comprometer la salud de la persona, se va a comprometer su estado nutricional y se va a comprometer su aspecto psicológico. O sea, realmente son 3 aspectos que se comprometen. Y el peor de los casos, doctora, es que al final estas personas que tienen ese trastorno de conducta alimentaria, porque todo se origina por una cuestión estética, de, no tenés que subir de peso para verte de esta manera, no tenés que subir de peso para ser aceptado o para alguna cierta actividad. Prácticamente, yo me atrevo a decir con mucha propiedad, trabajo mucho en gimnasio, trabajo mucho en el área de nutrición, que esta persona no se ve estéticamente bien. O sea que ese al final tiene que ser la consecuencia, porque al final de todo es anoréxica, es bulímica, es esto, lo otro, pero se ve bien, cumple su objetivo. En el peor de los casos aquí nunca lo cumple. Esa es la consecuencia más grande, porque la piel se ve dañada, hay pérdida de cabello, los dientes pues se lastiman, como seguía hablando, normalmente no se baja de peso. Entonces al final la alimentación es importante para la persona, pero la dieta tiene que ir adecuada, y si el objetivo es justamente no subir de peso, tiene que alimentarse estratégicamente para no subir de peso, ejercitarse estratégicamente para no subir de peso, y no llegar a los extremos donde me vuelvan a la comida un problema, porque si la comida se vuelve para mí un problema, entonces justamente comienzo a tener todas las consecuencias que estaba mencionando yo hace un ratito, y que al final, insistí hace un rato, ni va a estar delgada, ni se va a ver bien, y va a comprometer su salud. Entonces realmente es una gran consecuencia.
¿Cómo se llega a esto? ¿Existe un patrón de personalidad o un perfil o algo? Porque obviamente se puede dar en niños, en adolescentes y en adultos, pero me imagino que es más frecuente en alguna de estas edades. Claro. Hablar de las causas es algo realmente complicado y respondiendo primero a la pregunta de las edades, regularmente se dice que es de inicio en la adolescencia, ¿verdad? Que aproximadamente a los 15 años. Pero realmente estando en el área clínica con el licenciado no me dejará mentir, que esos diagnósticos se pueden iniciar incluso antes dependiendo las situaciones de vida que haya manifestado el paciente identificado. Y algunas causas principales podrían ser principalmente a nivel familiar. Regularmente estos pacientes que manifiestan este tipo de diagnósticos tienen prevalencia a nivel familiar porque tal vez pueden venir de un hogar desadaptativo, de un hogar con muchos problemas a nivel familiar, de un padre con tendencias al perfeccionismo, de un padre solamente enfocado en el físico, de un padre muy perfeccionista que siempre está regañando y ahí sí, siempre y nunca, siempre está regañando y nunca nada es lo suficientemente bueno para él y estas tendencias a la perfección, la hija o el hijo los pueden adoptar con este tipo de diagnósticos de la conducta alimentaria. Luego también otro factor importante es la madre, que tanto la madre está enfocada en su cuerpo y las señoras que están en casa no me dejarán mentir que regularmente las mamás se ven en el espejo y dicen, ay, y no nos gusta utilizar la palabra gorda, pero la vamos a utilizar, ay, qué gorda me veo, mira hija, qué gorda estoy, y esto puede ser un factor de conducta repetitivo y un factor de conducta aprendido, y es que existen los traumas transgeneracionales que se van cargando de generación en generación, y si mi mamá estaba muy enfocada en su físico y en su cuerpo, es lo que yo como hija o como hijo voy a aprender y voy a manifestar por el largo del desarrollo evolutivo de mi vida, y yo también lo voy a manifestar. Yo también voy a manifestar este miedo, esta preocupación constante por el físico. Es importante también la relación entre los hermanos. Regularmente los hermanos son los que más etiquetan, ¿verdad? Mira cómo estás de gorda, mira cómo estás, qué fea estás. Y se enfocan solamente en lo físico y estamos dejándonos de enfocar en la importancia a nivel emocional que tiene esta persona. Muy bien, definitivamente muy interesante. Usted que está en casa, señores, recuerde, los hijos son todos diferentes. Los padres estamos para apoyar y dirigir, nunca para criticar y juzgar. Muchísimo cuidado con las palabras. Las palabras marcan, hieren, definen. Así que ojo con lo que les dice a sus hijos. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Estás viendo Salud TV. Tal vez la mala alimentación. Podría ser los problemas que tengan, ya sea en la familia o tal vez personalmente con las personas que conviven, digamos que se sienten menos que los demás. Que pierden de peso, no piensan lo que están haciendo. No, que vomitan todos solo por mantener su peso, disque flaquita, va. Más que todo el decaimiento en tanto lo físico, emocional de la persona. Pues se les cae el pelo, se les caen los dientes, o sea, la piel se arruina, se reseca, o sea, lleva muchas consecuencias. Por eso es bueno que las jóvenes no quieran imitar digamos, a las modelos y todo. Se les desarrolla varias enfermedades, las defensas se les mueren. No es una forma sana de adelgazar. Yo creo que podría pasar lo más extremo hasta la muerte, porque uno se ve que está muy gordo, pero en sí está muy delgado y quiere seguir rebajando y rebajando. Bueno, estábamos viendo, la gente está bien conocedora de muchos de los efectos que pueden causar los trastornos alimenticios en nuestra salud, y es por eso y muchas razones más que vamos a estar hablando que es importante que usted esté pendiente. Catherine, habíamos dejado todavía algunas causas que no habíamos terminado de hablar de cómo se llegaba a tener un trastorno alimenticio. Claro, hablábamos de las causas a nivel familiar, nos hace falta hablar también de las causas a nivel social. ¿Qué ha pasado a nivel social con este paciente identificado con este diagnóstico? Por ejemplo, problemas a nivel relacional, problemas a nivel de socialización, etiquetas que haya él identificado a nivel de escuela, etiquetas que
identificado él a nivel de grupo social, eso también va a marcar mucho el desarrollo de la personalidad, que pues precisamente está en desarrollo, y la adquisición de la seguridad de este paciente que manifiesta este tipo de diagnósticos. Luego, otro punto muy importante es a nivel psicológico. ¿Qué tan seguro es este paciente? ¿Qué tanto se le ha trabajado su inteligencia emocional desde su infancia, desde la casa de infancia? ¿Qué tanto se le trabajó la seguridad? ¿Qué tan asertivo es este paciente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanta capacidad tiene para saber decir no, para respetar sus límites y también para respetar los límites de los demás? Este factor psicológico es muy importante porque regularmente los pacientes que manifiestan este tipo de trastornos de la conducta alimentaria tienen sentimientos de baja autoestima, inferioridad, una pérdida y disminución de su autoconcepto, que esto también puede repercutir para que ellos puedan manifestar esos diagnósticos. Definitivamente muy importante. Entonces, las causas ya dijimos que prácticamente están casi que todas en casa. Claro. ¿Verdad? Y se definen desde la infancia. Veamos la siguiente nota extra que nos define qué es anorexia. Y al regreso empezamos a desarrollar un poco más este trastorno alimenticio. La anorexia consiste en un trastorno de la conducta alimentaria que supone una pérdida de masa corporal provocada por la persona, pues ésta teme subir de peso, ya que la percepción que tiene de sí misma es distorsionada y hace que vea a su cuerpo con exceso de grasa, cuando su peso se encuentra bajo los niveles recomendados. Esta disminución se provoca por medio de ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos, especialmente los carbohidratos, por la falsa creencia que engordan. También reducen el consumo de líquidos, lo que provoca una deshidratación extrema. Todo esto, acompañado de un exceso de ejercicio, causan que el cuerpo de la persona colapse y complique su salud. Bueno, ya vimos la nota. Iván, definamos anorexia, ¿cómo se manifiesta? Ok, con la anorexia, y va a salir bien bonito porque le vamos a seguir dando continuidad a las causas que estaba hablando la licenciada. Justamente la anorexia es el miedo excesivo por subir de peso, como decía hace un ratito. En resumidas cuentas, con una característica muy especial, una distorsión de la imagen corporal. O sea, esa es la característica más importante de la anorexia, es el miedo excesivo de subir de peso con una distorsión de la imagen corporal. ¿Qué quiere decir esto en buen salvadoreño? Que normalmente yo puedo estar muy delgadito, muy flaquito, muy delgadito, muy flaquita, porque normalmente se da en mujeres, y la persona se sigue viendo o sintiendo con sobrepeso o en buen salvadoreño como gorditos. O sea, eso es lo que pasa. Si usted logra detectar en su hija, en su amiga, a alguien, ese síntoma tan importante que está delgada, pero excesivamente delgada y tiene un miedo excesivo y se sigue sintiendo que tiene sobrepeso, obesidad o se siente gordito, como decimos en salvadoreño, entonces esa persona puede tener el riesgo de anorexia o justamente ya estarlo padeciendo. Ahora, ¿qué sucede con el anoréxico? Como tiene ese miedo excesivo, tiene una distorsión de la imagen, comienza a hacer dietas pero completamente extremas, porque hay dietas de todo tipo, de dietas de moda, dietas que se quitan, pero estas personas anoréxicas comienzan a hacer aquellas dietas donde prácticamente no comen nada, o sea, vegetales, por darle un ejemplo, dietas y nada más. Incluso me atrevería a decir más grandes que la dieta de choque, porque prácticamente esta gente realmente no come nada por el miedo excesivo a engordar, porque creen que cualquier cosita la va a hacer. Y licenciada, ¿se acuerda que a veces lo hablábamos? Había una página, creo que era salvadoreña, creo que sería bueno no mencionar qué página era para no incentivar. Lamentablemente existen páginas en internet salvadoreñas, famosas, lamentablemente, donde promueven y le enseñan a la gente cómo ser anoréxica. Entonces también cuidado, padre de familia, madre de familia, quien se encarga de la casa, también lo que sus hijos están viendo, utilizando, porque hay muchos tips, como decían, la comida, hay tips que decían que la comida lastima o hay que pensar en otra cosa para no comer. Y para seguir motivándolas para que continúen con ese estilo de vida. Entonces, lamentablemente la anorexia es una realidad que tenemos ahorita, y aquí sigo un poquito con la línea que usted decía, licenciada, si bien el papá puede causar ese trastorno, si bien la mamá, también puede ser quien lo cuide en casa. Hay hermanas, hay primas que normalmente son bien coquetas. De repente la mamá está bien tranquila, está bien segura de lo mismo, el papá también, pero de repente lo cuida la prima mayor, la hermana. Y lamentablemente yo me doy cuenta en esta área de deporte que mucho entrenador incita a la anorexia y bulimia, sobre todo en las mujeres. Hablo en el caso, insisto, estoy hablando en general, gente que hace baile, llámele ballet, llámele baile moderno, gimnasia. La gimnasta olímpica ha sido famosa, incluso han habido hasta documentales y películas al respecto. Y en El Salvador lo tenemos, un control excesivo. Obviamente yo voy a omitir nombres, pero jamás se me olvidará un caso, una niña de 11 años
donde el entrenador le decía que estaba gordita y la mamá estaba preocupada y esa niña tenía un trauma. Ahorita es una niña preciosa, tiene 17 años, si no me equivocaré, 16, 17 años. Usted ve su foto, no tiene nada de gordura. Su cuerpo es latino, su cuerpo es bonito, pero tuvo un trauma tanto tiempo por un comentario que un entrenador le estaba diciendo. Entonces, cuidado también como le ayudamos también a nosotros, a nuestros hijos, a los más chiquititos, y sobre todo en este caso anorexia a las niñas, insisto, porque esto se da prácticamente en mujeres, una relación de 10 a 1. O sea, de 10 a 1, de es 10 a 1, importante sí, la diferencia. Y me atrevería a decir que quizás incluso casos de hombres, al menos en anorexia, casi que no tan documentado. Insisto, cuidado con esos comentarios que en la niñez nos van a determinar. Recordemos una cosa muy importante, a la edad, cuando uno está chiquito, los papás somos los héroes de nuestros hijos. Pero a la edad, quizás la licenciada aquí tendrá mejores datos que yo, 10, 11, 12 años, les importa más la opinión de su entrenador o entrenadora, mejor amigo, mejor amiga, de la persona que les atrae. Entonces, normalmente hay que tener cuidado porque esa serie de comentarios pueden provocar que alguien sea anoréxico. Ahora, la anorexia en sí trae muchas consecuencias, pero ahorita hablé bien bonito, bueno, no come, se da causa de esto, pero nos puede llevar hasta la muerte. Claro. Y entonces, ¿por qué? Porque esta persona, como tiene un miedo tan grande de subir de peso, entonces entra en un estado de bajo de peso y después a desnutrición. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no come. Y con la desnutrición tenemos desde lo más, llamémosle sencillo, entre comillas, como puede ser caída de uñas. ¿Se acuerdan? Al inicio decía de que estéticamente no se veía bien. Caída de pelo, piel reseca, amenorrea, justamente la pérdida de menstruación, que puede también ser, obviamente no tendría que ser normal. Y muchas consecuencias fisiológicas que nos pueden llevar hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no hay vitaminas, no hay minerales. Entonces, no es un tema tan sencillito. Hay una pérdida de la calcio en los huesos, claro, también, fracturas patológicas. Claro. Está viendo una persona con desnutrición y entonces con esa desnutrición, pues obviamente va a lastimar su estado de salud. Claro, y una característica principal de eso, sumando a lo que dice el licenciado, es que regularmente sí va a estar este patrón repetitivo de tener ese cuidado de la imagen corporal, y el peso de estos pacientes que manifiestan anorexia va a estar por debajo del 85% de lo normal. Regularmente las personas que manifiestan esto ya van a tener su peso bajo y aún así lo van a estar manifestando. Y es también importante identificar que la anorexia puede ser de tipo restrictivo o puede ser de tipo purgativo. Restrictivo era como lo que nos decía el licenciado, ¿verdad? Esas dietas excesivas, el dejar de comer, el quitar todos los alimentos de contenido calórico, llegar a un momento en el que no quiero comer nada, ni siquiera tomar agua, porque eso también me hace que pese más. Pero también está el tipo purgativo, el uso de laxantes, el uso de diuréticos, el provocarme el vómito, y es necesario también identificar en qué tipo de anorexia está manifestando mi hijo. Ahora bien, es importante también determinar, no solamente dar lo negativo, sino quisiera yo que, Catherine, habláramos un poco cómo en casa poder apoyar. Si tenemos una niña, ¿verdad?, una sobrina o una amiga a la que estamos viendo que está entrando en este problema, si no es que ya de lleno es anoréxica, ¿qué se puede hacer para tratar de cortar eso antes de que llegue a consecuencias serias? Buenísima intervención, doctora. Regularmente es necesario que como amigos, familiares, padres, cuidadores, estemos pendientes, porque este tipo de diagnósticos sí van a tener ciertos indicadores que yo voy a poder identificar. Por ejemplo, si mi hijo o hija está muy pendiente o muy preocupada por la imagen corporal, si necesita la aceptación de los demás para sentirse bien, si tal vez esta niña hizo algo bien, se pesa pero todos los días a toda hora. Claro, se está pesando constantemente, no se siente lo suficientemente bonita, es insegura. Hemos podido identificar una baja académica. Tal vez esta persona antes iba bien académicamente, pero llegó un momento en el que tuvo una desventaja académica, socialmente también se ha visto afectada. Es necesario identificar estas características y más adelante vamos a hablar de cómo podemos hacer para ayudar a esta persona para que quiera ayudarse, porque eso es importante, que ella quiera ayudarse. Bueno, pero ya nos dijo por lo menos cuáles son las luces que tenemos que estar pendientes para ver los primeros signos o señales de que hay un problema. Pero ahora veamos lo que son las enfermedades, el daño físico que se puede adquirir a causa de los trastornos alimenticios con la doctora Araceli Serpas, internista. Veamos. Buenas tardes a todos los amigos de Salud TV que en este momento nos están sintonizando. Soy la doctora Elisa Araceli Serpas Bonilla, médico internista. Este día vamos a hablar acerca de las enfermedades que provocan trastornos alimenticios.
Dentro de los trastornos alimenticios se encuentra la vigorexia. ¿Qué es esto? Es una dismorfia muscular de cómo yo me veo ante las demás personas. Es decir, que siempre me voy a ver gordo, deforme, lo cual es una enfermedad de origen psicológico y mental, y esto nos lleva a una ingesta excesiva de carbohidratos, de proteínas, de esteroides y de anabólicos, lo cual nos puede provocar daño a nivel de las articulaciones, de los tendones por un ejercicio extenuante. Puede provocar impotencia sexual, puede haber disminución en la producción de espermatozoides, una depresión severa porque nunca se van a ver conformes como están, y alteraciones en cuanto al estado de ánimo, lo cual lleva a problemas en cuanto a la interacción de las personas. Otro de los trastornos que mencionamos es la bulimia. No es más que la ingesta excesiva en un periodo menor de 2 horas, lo cual se conoce como atracones. Esto trae como consecuencia un sentimiento de culpa que la persona siente, lo cual hace que se provoque el vómito y el uso excesivo también de laxantes. Todo esto puede traernos como consecuencia una neumonía aspirativa, puede traernos problemas de osteoporosis, baja de potasio, ¿verdad? Desnutrición del paciente. Es mucho más frecuente en mujeres. Hasta un 5% de los pacientes puede finalizar con la muerte. También puede provocarnos caída del cabello, alteraciones de la menstruación, osteoporosis y muchas complicaciones más. La importancia de todos estos problemas alimentarios que hemos hablado es saber identificar de una manera temprana y de esta forma evitar complicaciones mayores, estados de desnutrición severo o inclusive la muerte. Para Salud TV, soy la doctora Araceli Serpas, médico internista. Ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los trastornos en la alimentación, anorexia en el bloque anterior, y ahora vamos a hablar un poco de bulimia. Y antes quiero acompañarnos a que vean la siguiente cápsula para que entiendan qué es la bulimia. La bulimia es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una falta de control sobre la comida, con una ingesta de grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo, también conocidos como atracones, acompañada por conductas compensatorias como el consumo excesivo de laxantes o vómitos autoinducidos. Todo esto causado por un medio irracional de engordar. La bulimia no necesariamente conlleva una alteración del peso y genera un sentimiento de culpa y vergüenza, lo que provoca que se oculte y se padezca en secreto, y muchas veces las personas alrededor no se percaten de este problema. Bueno, ya lo vimos. Entonces ahora, Iván, hablemos de bulimia. Prácticamente ya dijimos que todos estos trastornos lo que es el pavor a aumentar de peso. En este caso va dado de otra forma, no es solo con dieta. Exactamente, muy bien, lo veíamos justamente en la cápsula, que al final, y quizás resumiéndolo un poquito, la cuestión está un pavor excesivo por subir de peso, pero la bulimia tiene dos características importantes, lo que son la serie de atracones, que quiere decir que esta persona ha estado a dieta prácticamente todo el día o 2 días y de repente hay un tiempo en la noche donde comenzamos a comer de todo, o en el tiempo de comida que ustedes. Entonces, son los famosos atracones, comen de todo y puede ser que también comience a vomitar, que son los dos tiempos. O sea, a diferencia de la anorexia, que lo hablamos hace un ratito, que se restringía completamente el tipo de comida, en la bulimia trata de hacer dieta, pero no se complica mucho, si lo podemos resumir de manera general. Pero viene esta persona, sufre atracones, pero la característica más importante es que comienza a provocarse el vómito. Entonces trata de mantener y controlar su peso por medio del vómito. Lo insistía desde el primer bloque y mencionaba mucho esto. El problema de la bulimia es que trata de controlar el peso por medio del vómito, pero comienza a tener consecuencias no muy agradables para la persona. La primera es que normalmente el peso no se controla como la persona lo quiere tener. Eso es un hecho. Evita la ingesta de comida en un tiempo, pero puede ser que después tenga algún atracón y puede ser que vomite. Y hay un desorden fisiológico tan grande, pero que no le va a garantizar que el peso se mantenga donde ella quiere estar. Normalmente la persona bulímica cuesta identificarla
a diferencia de la anoréxica, porque la anoréxica se ve Porque no desnutrida. pierde peso. Exacto. Y Y la persona bulímica no bulímica pierde peso. puede estar hasta con sobrepeso, puede estar con obesidad y la gente no lo nota. Y, insistí hace un ratito, puede tener un problema en el área del esófago por tanto ácido que va saliendo del estómago. Y si lo quiere ver desde el punto de vista estético, un problema dental. ¿Por qué? Por el mismo ácido que viene del estómago que le comienza a dañar y un mal aliento. Entonces, esta persona no lo pasa muy agradable. Lamentablemente, doctora, esto es mucho más común que la anorexia. Entonces, y es más difícil de detectar. Bueno, la licenciada tendrá sus tips ahí cómo lo va detectando, pero cuesta mucho porque la gente no lo habla. Y como no nos damos cuenta cuando va a vomitar, entonces al final cuesta un poco intervenir en eso, así que mucha atención. Y porque la apariencia se ve normal, ¿verdad? Regularmente Sí, el peso no se ve puede excesivamente estar delgada como una normal anorexia. o puede estar un poco superior a la media, pero regularmente va a ser un peso normal y va a ser bien difícil identificarlo. Yo quería sumarle un poquito a lo que decía el Iván de los tipos de bulimia nerviosa, que puede ser una bulimia nerviosa purgativa, que si yo voy a utilizar laxantes, me voy a provocar el vómito, al llegar a casa, escondidas, que nadie me vea, me voy a estar provocando ese vómito, usando esos laxantes, esos diuréticos excesivos, de uso excesivo. Y una característica principal es que tiene que ser con una vez que lo haga a la semana, por 3 meses. Esto ya me da a mí la indicación de que sí estamos hablando de una bulimia nerviosa, y es que regularmente nos esperamos a que sea algo más constante, que sea algo más frecuente, que sea todos los días. Pero con una vez que yo me lo provoque por un lapso de 3 meses, ya estamos hablando de una bulimia de tipo purgativa. Puede ser también que la bulimia sea de tipo no purgativa. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez esta persona no esté utilizando los laxantes, ni los diuréticos, ni provocándose el vómito, pero sí está haciendo ejercicio en exceso, y esa preocupación excesiva por la imagen corporal y por la autovaloración y por la autoevaluación y la autoaceptación y el querer que todos los demás la acepten. El tipo no purgativo es bien difícil también identificarlo, pero sí vamos a poder ver que hay una necesidad de hacer ejercicio excesiva, y la restricción del comer y los atracones que vamos a identificar, como nos decía el licenciado, que van a ser más frecuentes, pero también el sentido de culpa por este atracón va a ser todavía más grande, y el daño emocional causado también va a ser muy grande. Incluso hay pacientes que pueden llegar a estados de bulimia tan graves que pueden llegar a pesar lo que evacuaron, Sí. ya sea o lo que vomitaron, y tratar de hacer como un peso sobre lo que comí y lo que evacué. Exactamente. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de unos niveles serios que muchas veces esconden en bolsas lo que vomitaron o lo que evacuaron. Así es, doctora. Y indudablemente, como insistía, es un problema que al final va a dañar toda su cuestión de salud, y realmente hay que tomar estrategias correctas para llegar al peso. Yo insisto mucho, si es que tratar de estar delgado no es ningún problema. Tratar de que pensemos que su abdomen se vea definido, hombre, mujer, tratar de que ese vestido le entre, tratar de ser una talla la más chiquita que usted pueda tener, dependiendo de la constitución de su cuerpo, no le veo ningún problema. El problema es las estrategias que se están utilizando. Insistí al inicio y lo he seguido repitiendo, de que el problema de estas personas, aparte de que daña mucho la salud y puede comprometer hasta la muerte, es que tampoco va a lograr su objetivo. Y si usted lo está haciendo por un objetivo que era estético, entonces realmente hay que cambiar de estrategia. Ahora, insistía mucho, en la bulimia y la anorexia tienen un predecesor, que como se lo decía, son muchos términos que le llaman la permarexia. ¿Qué quiere decir? Es aquel conteo, como insistía hace un ratito, de estar viendo calorías. Entonces, bueno, me encuentran en el súper, a mí van a darse cuenta que estoy viendo calorías, cuánto tiene esto, lo otro. Justamente, siempre es bueno tener información, pero lo más importante es que el exceso o llegar a los extremos es lo que me comienza a dañar. Entonces, en este caso, siempre consulte con un especialista si su intención más grande es encontrarse en su peso en el que usted quiera estar. Bueno, muy bien. Veamos la siguiente cápsula. La doctora Susy Gámez, pediatra, nos habla de los trastornos alimenticios en la adolescencia. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Susy Gámez, pediatra, y este día hablaremos de los trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios en los adolescentes son la anorexia y la bulimia. Esto puede tener un trasfondo psicológico que puede venir desde la infancia. Hay factores que influyen en el desarrollo de la conducta alimentaria. Los recién nacidos que son alimentados exclusivamente al seno materno experimentan diferentes sabores a través de la leche materna, y esto es de acuerdo a la dieta de la madre, que
va a favorecer más adelante a la aceptación de diversos alimentos. Conforme el niño va creciendo y se le van introduciendo estos alimentos, podemos observar algún rechazo de alguno en especial, pero es aquí donde repetitivamente tenemos que estarle mostrando una 10 a 15 veces para que lo acepte. Hay ciertas recomendaciones que yo te voy a dar para fomentar una buena conducta alimentaria. Dentro de estos está tener un horario establecido a la hora de comer. Comer aunque sea una vez al día en familia. No obligar al niño a comer. No castigarlo, no sobornarlo, no chantajearlo porque el niño no quiere comer. También no tenemos que tratar de abrirle la boca a la fuerza, taparle la nariz, agarrarlo de los brazos para que coma. Es responsabilidad de los padres presentarle una variedad de alimentos sanos desde pequeños. Evitar distracciones como televisión, juguetes, contarle cuentos en ese momento. Esto hay que evitarlo. Esto fomentará que no haya un estrés a la hora de comer en este niño y evitará a que más adelante desarrolle un trastorno alimentario. Si usted nota alguna conducta inadecuada a la hora de comer en su hijo, consulte a un especialista y descarte que esté padeciendo de algún trastorno alimentario. Soy la doctora Susy Gámez, pediatra, para Salud TV. Nos vemos en la próxima. Estás viendo Salud TV. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de los trastornos en la alimentación. Veamos ahora de qué se trata la vigorexia. La vigorexia es un trastorno mental en que la persona se obsesiona por su estado físico, en donde tienen una visión distorsionada de ellos mismos, lo que impulsa a realizar actividad física extrema, abandonando las relaciones sociales y descuidando otros aspectos de su vida, para dedicar todo su tiempo a entrenar. Además, se acompaña de una ingesta exagerada de proteínas y carbohidratos y el consumo abusivo de sustancias como esteroides anabolizantes. Ajá, Iván, cuéntanos. Esto va más, yo creo que para hablarlo. es más frecuente en los hombres, ¿sí o no? La vigorexia. Así es, doctora. Realmente, por eso que decíamos anorexia de 10 a 1, porque normalmente los casos eran reportados en mujeres. El 1 es vigoréxico, no es anorexia. El vigorexia, y se están riendo. Por eso lo invitaron, para que se... No, fíjese que a mí me encanta hablar mucho de vigorexia en el sentido de que a veces se mal utiliza. Bueno, quien me conoce se da cuenta que me encantan los deportes y hay un deporte en general que me encanta mucho, bueno, lo que tiene que ver con gimnasio. El fisiculturismo a veces erróneamente se le cataloga como vigoréxico. ¿Por qué? Porque obviamente hay una cuestión de ejercicios excesivos y de dietas extremas, pero todo lo que es deporte, doctora, normalmente no puede entrar en esa categoría, porque el deporte o quien se está alimentando para cierto deporte, llámale fútbol, para natación, un buen rendimiento. Exactamente, o en el caso del físico, que normalmente es la cuestión de la apariencia y del cuerpo, lo está haciendo estratégicamente en base a un deporte, en base a una meta, en base a una fecha establecida. Y aquí comienzo a definir yo qué es la vigorexia. Es el miedo excesivo por subir de peso, por tercera vez lo voy mencionando, el miedo excesivo de subir de peso, tratar de mantenerse lo más en forma posible y pasar muchísimas horas haciendo ejercicio normalmente de pesas o similares para tratar de verse en la mejor forma posible. Lamentablemente, igual como estaba diciendo hace un ratito yo, las personas vigoréxicas, que normalmente se dan en los hombres, difícilmente cumplen este objetivo porque se alimentan inadecuadamente, que quiere decir comiendo muy poco, entonces no logran su desarrollo muscular, pasan no 2 horas, 4, 5, 6 horas haciendo ejercicio donde prácticamente no construyen mayor cosa de lo que ellos querían conseguir y al final de todo esta persona vigoréxica solo él cree que está tratando de mantenerse en forma o estar en forma, pero realmente no está consiguiendo el objetivo claro. Insisto, vigorexia es, en resumidas cuentas, un miedo excesivo por subir de peso con un excesivo
¿verdad? Aporte, un excesivo interés por hacer ejercicio. Entonces, no estoy hablando de 1 hora, 2 horas, estoy hablando de 5 o 6 horas y con unas dietas excesivamente extremas para no subir de peso y tratar de mantenerse lo más en forma posible. Por lo tanto, no va a lograr su objetivo. Ahora pregunto, ¿se pueden presentar combinaciones de los trastornos alimenticios, Katherine? Claro, se pueden presentar y es bien difícil de poderlo identificar, pero regularmente vamos a poder identificar que tal vez una niña pueda manifestar anorexia, pero también esté concomitante con una bulimia, y para el diagnóstico y para el tratamiento va a ser aún más complicado. Por eso es que lo hablábamos desde el principio, que tiene que ser con la ayuda de un equipo multidisciplinario donde psicólogo, nutricionista y médico especialista también, porque regularmente va a haber una disminución de la serotonina y nosotros necesitamos aumentar esos niveles de serotonina en el paciente para poderlo estabilizar, y es por eso en estos casos necesario la ayuda farmacológica. Y no estamos hablando de algo que yo nada más le voy a recomendar a mi hijo, ay hijo, come, mira, está bien. No solamente se trata de dar ese consejo que nos dan en casa las mamás o que nos dan en casa la abuela. Necesitamos un equipo profesional que trabaje con estas personas. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros programas y me hablaba una nutricionista que ella no atendía paciente, si no iba con el apoyo psicológico y con el apoyo emocional. Recordemos que hay una compensación emocional que está causando este tipo de diagnósticos en el paciente identificado, y regularmente este tipo de diagnósticos van a tener mucho que ver con el trastorno obsesivo compulsivo, y ustedes van a preguntar ¿por qué? Porque hay una obsesión, y la obsesión es la idea del querer adelgazar, la idea del querer estar mejor, la idea del quererme ver bien, pero también va a estar la compulsión, y ya es el acto de provocarme el vómito, ya es el acto de dejar de comer, ya es el acto de hacer ejercicio en exceso. Entonces estamos hablando de una gama de dificultades a nivel psicológico que están siendo afectadas, y es por eso que necesitamos un apoyo multidisciplinario efectivo y eficaz para tratar este tipo de trastornos. No, y sin contar el tratamiento medicamentoso para poder sacar adelante a este paciente de todas las complicaciones que puede estar teniendo ya en su salud. Ya lo mencionaba Iván, incluso la paciente anoréxica por lo general está tan delgada que su función ovárica no es la misma, dejan de ovular, comienzan a tener amenorreas, es decir, ausencias en sus menstruaciones, con el consiguiente trastorno que esto conlleva. Y en realidad es una cadenita de eventos en la que todo su sistema se va dañando. Ahora bien, en las combinaciones definitivamente ha de ser mucho más difícil, porque pregunto yo, puede ser que una niña comience anoréxica, al ver que no le funciona, a continuar con bulimia o continuar con atracones, y eso quería preguntar, la bulimia, me decía que es bien característica los atracones. ¿El trastorno por atracón y los atracones de la bulimia son lo mismo o estábamos hablando de cosas diferentes? Normalmente depende de la definición teórica, pero al final lleva a la misma conclusión, insistía lo mismo. Se restringe un momento en el trastorno por atracón, y como trata de mantener la dieta, lo que pasa es que esta persona comienza muy disciplinada, trata de mantener la dieta, pero de repente ocurre el atracón, entonces justamente comienza a comer de todo, rompe todo lo que hizo la dieta y obviamente compromete la salud. Y la bulimia, característica especial, como insistí hace un ratito, el famoso vómito. Y en los extremos que usted decía, hasta pesar normalmente lo que pudo haber comido y lo que se vomitó. Entonces, quizás pequeñas diferencias, pero que al final vienen dando a la misma causa. Bueno, no nos peleemos con la comida. Veamos en nuestra sección de Food Style la alimentación sana y balanceada. Ya volvemos. Este día en Food Style hablaremos sobre la importancia de la alimentación saludable. Las comidas balanceadas son aquellas que satisfacen las necesidades nutricionales y fisiológicas de las personas, con el fin de que los nutrientes puedan producir energía necesaria para realizar actividades físicas día a día. La relación entre la salud y la alimentación se ha consolidado hasta confirmar que los estilos de vida y los hábitos alimentarios son capaces de prevenir enfermedades en la vida adulta como cardiopatías, diabetes, cáncer y obesidad. Además de la alimentación, es importante la actividad física para mantenernos saludables. Estás viendo Salud TV.
estado platicando sobre los trastornos alimenticios, hemos tocado los más importantes, ya hablamos de anorexia, hablamos de bulimia, hablamos un poco de vigorexia también. Y bueno, habría que tratar el dismórfico corporal, ¿viene siendo también un trastorno de alimentación? Sí, es también un diagnóstico por trastorno de la conducta alimentaria, pero regularmente el trastorno dismórfico corporal va a acompañar los otros diagnósticos que hemos hablado anteriormente. Va a acompañar a la anorexia porque ya hablábamos que en el espejo yo me veo con un peso superior al que realmente tengo. Va a acompañar también a la persona que manifiesta trastorno por bulimia nerviosa porque también va a identificarse en el espejo con un peso superior al que tiene. También va a manifestarse a nivel de vigorexia. ¿Y esto qué quiere decir? Que ese paciente, hombre que nos estaba hablando el licenciado Iván Quijada, regularmente va a hacer ejercicio en exceso y va a pasar haciendo 4 horas de ejercicio, comiendo alimentos que puedan generarle masa muscular, pero para él nunca va a ser suficiente y se va a ver al espejo y tampoco va a ser suficiente y va a estar esa necesidad excesiva de querer tener más músculo, de querer estar más delgado, de querer estar más marcado. Entonces esto también nos va a llevar a una dismorfia corporal porque yo estoy tratando de ver mi cuerpo y lo veo y realmente así lo percibo diferente, aunque mi esposa, aunque mi esposo, aunque mi amigo o mi hermano me diga que estoy en un buen estado, yo me voy a ver diferente al que realmente estoy. Entonces, Catherine, nos queda ya poquito tiempo. Conclusión, ¿cómo vamos a manejar en general estos trastornos? ¿Cuál es la base en casa? ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Cuál es el apoyo que vamos a dar? Bueno, principalmente tratar de fortalecer y estimular la inteligencia emocional en los hijos, la seguridad en los hijos, tratar por favor de evitar tantos comentarios con respecto al físico y enfoquémonos más en qué tan bueno es mi hijo emocionalmente, en qué tan bueno es mi hijo académicamente, en qué tan bueno es mi hijo en el deporte y evitemos enfocarnos tanto en el físico y en la aceptación y en la importancia en que cómo te ven los demás, sino que lo importante es cómo sos tú con los demás, cómo te comportas tú con los demás, cómo los demás te ven, pero emocionalmente, veámonos más para adentro que para afuera y también pues cuidar mucho lo que vemos en los medios de comunicación, en las revistas, que eso también es algo que puede afectar muchísimo a ese tipo de diagnósticos. Tenemos que darles amor a nuestros hijos, apoyo, enseñarles su autoestima, hay que elevárselas, pero hay que enseñarles que ellos valen por lo que son, no por cómo se ven. Iván, ¿algún mensaje que quiera dar? Sí, súper corto el mensaje, doctora. Una alimentación estratégica puede desarrollar el objetivo nutricional y físico que tenga. Visite un nutricionista, asesore con un psicólogo y obviamente vea Salud TV y realmente encantadísimo. Para que no deje de aprender día a día. Bueno, se nos terminó el tiempo. Espero que les haya servido los tips que hemos estado dando, la información que se ha estado dando este día. Yo me tengo que despedir y les vamos a dar las gracias. Catherine, de verdad un placer. Iván, como siempre, gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana venimos con diferentes temas para Salud TV como cada día. Por hoy que tengan una linda tarde y que Dios me los bendiga. Para prevenir los desórdenes y trastornos alimenticios, te damos los siguientes consejos. Establece horarios de comida regulares. Evita saltarte las comidas y al mismo tiempo debes ser capaz de controlar 2 ingestas de alimentación de tus hijos al día. Ten una dieta sana y equilibrada. Es fundamental la ingesta de frutas y verduras de forma variada para aportar los nutrientes necesarios. Cuida la autoestima, especialmente la de tus hijos, para que puedan sentirse bien consigo mismos, descubriendo sus capacidades y limitaciones. Recuerda que los trastornos alimenticios son patologías psicológicas y si crees padecer uno de ellos, debes consultar con un médico especialista.